Carlos, Grijota tiene una tradición muy ligada a la panadería, también obviamente a una indumentaria que se ha convertido casi en algo muy reconocible de Palencia, ¿no? Se asocia, y esto había que traerlo a una exposición. Ya lo teníamos en libro y esta es la materialización en una exposición como tal, que tenía que venir también a Grijota, claro. Pues sí, yo creo que es el sitio donde tiene que estar recogida toda esta fuente de información y de documentación, que es el resumen de la vida y de la existencia de Grijota, ¿no? Como pueblo emblemático dentro de la tradición palentina y con ese acopio de documentación que desde el siglo XVII casi pues nos viene dando como referencia el trabajo de la panadería en Grijota. Pues son más de 3 siglos que ha cambiado y evolucionado mucho. El oficio de panadero, la sociedad, Grijota, Palencia, todo ha evolucionado. Aquí se puede ver ese recorrido, no sé si paso a paso, pero desde luego ver esa evolución, ¿no? Y entender el por qué se llega hasta donde estamos hoy día. Pues sí, porque Grijota ha sabido adaptarse a estos cambios de estos últimos 3 siglos, ¿no? Empezaron siendo comerciantes del trigo, luego pasaron a ser panaderos y comerciantes del trigo, acabaron trabajando en los molinos mecánicos a partir del trabajo y de la fabricación de la molienda a partir del Canal de Castilla, y acabaron siendo un poco un referente de la tradición en Palencia en esos 3 siglos, ¿no? de cambio de evolución. Claro, esto ha llevado mucho trabajo de documentación, de investigación, prácticamente 2 décadas y muchas entrevistas. Entiendo, con mucha gente también para conocer a fondo y tratar de recabar el mayor número de información posible, ¿no? Pues sí, desde el año 92 que empezamos a grabar las primeras entrevistas de los antiguos panaderos o molineros o sobre todo la gente que estuvo más vinculada a la manifestación artística, pues cantores, bailadores o artesanos de la indumentaria. Pues hemos hecho en estas 2 décadas pues eso, una reunificación en esta exposición de toda esa sabiduría y de esa autoridad que nos han venido explicando y dejando vecinos, antiguos músicos del pueblo o gente que tenía conservadas esas piezas antiguas, tanto del oficio de la panadería como de la indumentaria popular, y que bueno, pues al final han dado lugar a este trabajo. Pues mucha gente ya lo sabe, pero para aquellos que no, tendríamos que recordarles que Grijota fue un centro neurálgico de algo tan nuestro, tan tradicional como es el pan. Pues sí, porque desde hace 3 siglos y hasta los años, hasta 1920, 1930, bajaban todas las mañanas unas recuas de borricos cargados de pan, gobernados por las panaderas, a vender el pan a la capital, algunos pueblos de alrededor también, pero básicamente todas las mañanas se distribuían por barrios o por calles y bueno, bajaban a servir de pan rosquillas y pastas también o galletas, bueno, pues a todos los palentinos. Entonces eso fue un referente muy popular y muy querido por toda la provincia, sobre todo por los palentinos de la capital, obviamente, como algo muy típico y algo muy entrañable el que vinieran antes o todas las mañanas las mujeres con sus trajes, con sus aperos, a servir de dulces y de pan, bueno, pues cotidianamente a la capital. Claro, era una buena noticia su llegada, eran muy queridas, tanto es así que esos trajes acabaron siendo, aparte por el todo, por así decirlo, en el sentido de que acabaron casi convirtiéndose en un emblema, en algo muy reconocible y muy arquetípico de Palencia, ¿no? Algo icónico incluso. Pues sí, porque fue el último pueblo que siguió vistiendo de la moda antigua, ¿no? De trajes de calzón, de sayas, de manteos, de pañuelos. Entonces eso generó en la propia capital una identidad como muy típica y muy tópica también, ¿no? De lo que era Palencia, ¿no? Entonces ese referente acabó plasmado en fotografías, en grabados, en estampas, en calendarios, en 1000 imágenes donde siempre aparecían los panaderos grijotanos en representación de Palencia con sus trajes tradicionales. Claro, mucho de ese material se ha recopilado y se ha incluido en esta exposición. Pues mucho material, casi me atrevería a decir que todo, ¿no? Porque llevamos 2 décadas revisando bibliotecas, archivos, anticuarios, colecciones, donde hemos ido reuniendo todo tipo de estampaciones desde 1870 hasta las últimas de los años, casi el año 2000, donde siempre aparece el motivo de Grijota, un poco oculto, ¿no? Bajo el papel de Palencia o palentino. A partir, ya digo, de muchísimas documentaciones e investigaciones, y prácticamente están reunidas todas las estampas grabadas desde bueno, todo tipo de papel donde aparece la imagen de lo palentino. Claro, con esta exposición, con esta muestra ocurre como con el libro, que de alguna manera fue el antecedente, ¿no? Que está para conservar y para divulgar, es decir, para que no se pierda todo esto, pero para que lo conozcamos y así lo valoremos también. Bueno, básicamente es ese conocimiento, ¿no? Mucha gente se queda asombrada de que Grijota, que pasa como pueblo desapercibido, bueno, pues cerca de Palencia, con muchas urbanizaciones, pero que no han sido conscientes del gran papel
principal que ha tenido el pueblo durante muchos siglos, ¿no? Bien como el servicio de la panadería o como elemento de identidad de lo palentino, pues desde el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, ¿no? Como siempre era el reflejo de lo más legítimo, de lo más auténtico, pues el ser de Grijota, el cantarlo de Grijota, el bailarlo de Grijota o el vestirse de grijotanos para agasajar, bueno, pues cualquier visita y cualquier encuentro musical o de autoridades que requerían un poco la presentación de algo festivo y algo querido y sentido. Todo esto es posible gracias a esos años de trabajo, a muchas entrevistas a gente como Emilia Castro, que precisamente ha tenido su pequeña cuota de reconocimiento a través de la exposición, a través del libro también en su momento. Es un ejemplo más de esas mujeres y esos hombres que son la memoria de nuestra historia. Pues sí, porque hemos tenido la fortuna de poder conocer después de mucho tiempo, sin haber dado con ella, una memoria privilegiada de 100 años que nos ha reconstruido perfectamente todo este pasado cultural y tradicional del siglo XX y obviamente herencia del XIX y del XVIII, de costumbres, de usos, de canciones, de repertorios de todo tipo, y hemos ido reconstruyendo con las entrevistas y documentaciones que ya teníamos anteriores un poco todos los calendarios festivos, litúrgicos, de los ciclos festivos, de ciclos vitales, a partir de toda la memoria, ya digo, y explicaciones perfectamente claras y con una voz todavía muy potente, a pesar de tener casi 100 años, de Emilia, junto, ya digo, al resto de los vecinos, que, bueno, que también han sido un elemento fundamental a la hora de poder reconstruir esta identidad. Seguro que por esa labor de conservación, por haber conseguido todo esto, ya ha merecido la pena todo el trabajo que hay detrás. Pero ¿qué respuesta está obteniendo del público? También, vamos a decirlo así, el esfuerzo compensa viendo el recibimiento que puede tener esta exposición o el libro, un poco la sensación que está transmitiendo el público. Pues sí, porque de hecho el primer libro que editamos sobre la indumentaria propia de los panaderos de Grijota, vamos por la segunda edición, que está absolutamente ya vendida y no hay ya libros de la indumentaria de Grijota. Pudimos hacer otro libro estas Navidades con todo ese repertorio musical que también, bueno, pues se ha vendido mucho, y bueno, pues la visita a la sala pues también está muy reconocida, sobre todo por los grijotanos, que son los que tienen en definitiva esa obligación o ese deber de saber un poco lo suyo, ¿no? Que son los que más cerca lo tienen, y que por esa cercanía muchas veces se ha dejado un poco más de lado y olvidado, ¿no? Hace falta ahora que vengamos el resto de palentinos, que tenemos hasta el 10 de agosto para aprovechar y conocer más sobre nuestra historia. Efectivamente, hasta el 10 de agosto, y luego pues la llevaremos al Museo del Cerrato en Baltanás, que estará otro mes también, con otro formato y otra distribución, porque bueno, la sala es diferente, y bueno, también servirá un poco de reconocimiento en esa parte del Cerrato que también es muy interesante desde el punto de vista de la etnografía. Ese será el siguiente paso, el siguiente viaje de la exposición, pero ¿y el siguiente paso, el siguiente viaje de Carlos Porro sumergiéndose en nuestra tradición? Bueno, pues estamos con un proyecto que también está prácticamente acabado, que es la publicación de un libro sobre la danza y el baile tradicional en la provincia de Palencia, ¿no? Que también reúne desde las primeras grabaciones que empezó a hacer en el año 85 hasta las que todavía seguimos haciendo hoy en día, ¿no? Porque todavía seguimos documentando, grabando esa memoria, porque sigue siendo muy necesario y sigue siendo todavía muy fresca, ¿no? Todavía hay mucha gente que conoce ese pasado, esos repertorios, esas formas, y que, bueno, que es muy necesario que quede plasmado y que quede recogido en este archivo. Esperemos que pronto se materialice y podamos también disfrutarlo, Carlos. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias.